De celebración en esta buena mañana de domingo. Bienvenidos todos a Free Life, la casa de ustedes y la casa de todos, donde siempre serán bienvenidos. Quiero compartir un tema que titulo El que se aparta alcanza. De eso vamos a hablar en esta mañana. El que se aparta alcanza. Y tomaremos un pasaje de la escritura que está en Proverbios capítulo 28, el versículo 13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok. Ustedes saben y tenemos conocimiento que ante la enorme sabiduría que tenía el sabio Salomón, porque él no era sabio específicamente por el lugar donde había estudiado. La sabiduría de Salomón consistía en que cuando a él le correspondió comenzar a ser rey, él se fue a buscar a Dios. Dice que fue a un sitio llamado Gabaón y comenzó a ofrecerle sacrificios a Dios. Y al ofrecerle sacrificios a Dios le decía: Señor, yo estoy aquí porque yo necesito saber exactamente cuál es la mejor manera de gobernar la nación. Y en ese acto sublime de él buscar y adorar a Dios y ofrecerle sacrificios, dice la Biblia que Dios se le apareció a Salomón en Gabaón. Y al aparecérsele, entonces Dios le habló y le dijo: oye, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué necesitas que te dé? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas la vida de tus enemigos? ¿Qué necesitas? Y Salomón le dijo: no, Señor, nada de eso que me has dicho. Yo lo que quiero pedirte en esta oportunidad es que por favor me des sabiduría. Necesito sabiduría para poder gobernar bien la nación. Entonces el Señor le habló a Salomón y le dijo: listo, flaco, te doy sabiduría y las cosas que no me has pedido también te las doy. Y es allí donde Salomón queda empoderado o comienza a ser portador de una sabiduría inusual. De tal manera que aunque pasan los años y los siglos, los proverbios de Salomón no han perdido vigencia, porque fueron dichos, proverbios, que él los escribió o los expuso desde la plataforma de la sabiduría del Señor. Dice la historia que la gente venía desde los confines de la tierra. Bueno, en ese tiempo la manera de viajar no era en avión, no era en los modernos métodos de viaje que existen hoy. La gente tenía, lo más moderno que existía eran los barcos, y era muy lejos ir a donde estaba Salomón. Pero la gente venía desde lejísimos y se sentaban a escuchar a Salomón hablar los dichos de sabiduría. La gente pasaba en ocasiones 15 días, un mes, 2 meses. Me imagino todo el protocolo, las conferencias, por decirlo así, que se daban en ese contexto de poder escuchar a Salomón. Y en eso que él hablaba tan importante, él expresó estas palabras. Ahí fue donde él dijo esto. Él, hablándole a esas personas que estaban escuchando lo que habían venido, repito, desde muy lejos para recibir su enseñanza, él les dijo, pareciera que ese día dijo: bueno, muchachos, hoy voy a hablarles del pecado. Del pecado. De alguna manera, todos los que estaban en el auditorio tenían algo que ver con eso. Pero Salomón dio una enseñanza tan profunda, tan especial frente al tema del pecado, que quiero traer la colación hoy y que hablemos de esto. Él les dice: muchachos, quiero que sepan que hay personas que pasan los años y la especialidad de ellos es encubrir
ocultar, tapar los pecados. Y esa no debe ser la actitud más correcta. Entonces Salomón dice, miren, hay una evidencia, hay un resultado que va a venir en las personas que encubren sus pecados. ¿Sí? No lo ha pillado la esposa, no lo ha pillado el esposo, el jefe no se dio cuenta, el policía tampoco, se le mintió al abogado, etcétera, etcétera. Entonces, él les dice, cuando una persona se especializa, en ocultar los pecados, le ocurrirá algo, no prosperará. Pero la palabra prosperidad no tiene que ver con tener o no dinero. No experimentará un avance integral en su vida. Porque está comprobado que las personas que encubren sus pecados, cualquiera que sea, el que encubre sus pecados, siempre carga con un peso de culpabilidad enorme. Hace años yo escuché a un evangelista puertorriqueño, él se llama Jorge Rasky, es una persona, o fue en su tiempo muy usado por Dios, y visitó varias veces Colombia. Y en una de sus conferencias, este evangelista contaba que había ido a una cárcel a predicar y lo llevaron porque era una visita en esa ciudad y la persona que dirigía la cárcel era creyente y dijo, yo creo que si lo invito, este hombre va a hacer bien su mensaje a los que están presos. Y fue a predicar la palabra y hubo un hombre que fue libre en su mensaje. Dice la historia que ese hombre estaba experimentando unos cuadros depresivos terribles, porque él había asesinado a una persona. ¿Saben cómo lo había asesinado? Había amarrado a esa persona y la había tirado en unos hormigueros enormes. Y la persona murió mordida por las hormigas. Y este hombre que estaba preso se deleitaba en los gritos y en el sufrimiento de su enemigo que estaba muriendo comido por las hormigas. Al final lo descubrieron, lo pusieron preso y este hombre, aunque estaba preso, cargaba el peso de la culpabilidad. No podía dormir, estaba al borde de la locura y todo el tiempo él hacía como acciones como quitarse algo y le preguntaban que qué tenía. Él decía, pues tengo muchas hormigas, tengo hormigas. Y pues no tenía nada, era la culpabilidad. Y así hay personas que en determinado momento pecamos y tapamos y ocultamos el pecado y no contamos y no liberamos eso y sencillamente entra a cobrar factura toda esa devastación que trae el pecado oculto. ¿Cómo hacer? Y aquí hay varias cosas que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que encubrir los pecados hace daño. ¿Encubrir los pecados qué hace? Daño. Claro que sí. Trae daños emocionales. Encubrir los pecados pareciera que no, pero trae daños en la salud. Encubrir los pecados afectan el propósito de vida de la gente. Y la única salida a eso es el proceso de la confesión. Y entro con lo segundo. ¿A quién se le confiesan los pecados? Porque ese es uno de los grandes dilemas en nuestra cultura o en nuestros países, donde nos enseñaron que hay que ir a alguna comunidad y sencillamente pasar por un proceso donde le confesamos los pecados a cierta persona, a un líder religioso, a un pastor, a un sacerdote, para pasar por esa manera de alcanzar, entre comillas, el perdón.
Pero la Biblia dice en Colosenses 1:14 así. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Los pecados se le confiesan directamente al Señor Jesucristo. Eso es el primer paso que hay que dar para alcanzar misericordia. Porque cuando confesamos nuestros pecados, venimos a esa instancia valiosísima de lo que se alcanza cuando se confiesa. Pero es importante que todos sepamos que los pecados no se confiesan a determinada persona, a determinado liderazgo, sino que los pecados se confiesan a aquel que pagó con el precio de derramar su sangre para alcanzar ese perdón, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene una pregunta: ¿qué hace Dios con los pecados? Cuando Él los perdona, cuando le pedimos perdón por los pecados, ¿Él qué hace con nuestros pecados? Porque hay personas especialistas en decir, no, ¿y usted qué viene a hablarme de Dios? ¿O usted qué habla de esto? ¿O cómo hablarle de ellos si usted antes hacía esto o hacía aquello? El que escribe el pasaje que leímos anteriormente es Pablo. Él habla y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y algunos lo enfrentaban a Pablo y le decían, pero tú que vienes a hablarnos de Jesucristo, si tú fuiste un perseguidor de la iglesia y mataste a algunos cristianos. Entonces Pablo se remite y dice frases como, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Yo sé que el especialista en acusar es el enemigo, es Satanás, pero hay una que otra persona que también trabaja para él sin sueldo, y su especialidad es juzgar, condenar a las personas, porque obviamente todos hemos pecado. Pero es importante que sepas y que todos sepamos que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor hace algo con esos pecados. ¿Qué hace Él con nuestros pecados? Isaías, en su capítulo 44, el versículo 22, nos dice qué hace el Señor. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Habla de dos figuras, la nube y la niebla. Nosotros no podemos salir en algún momento a la calle y decir, ay, imagínate, Samuel, que esa nube que ves allá es la misma que estaba en marzo, mírela, esa es la de marzo. No, esa ya es otra. Ni siquiera en horas de la mañana nos daría para decir por la tarde, ay, esta es la nube de esta mañana. No, las nubes están y de repente por los cambios de clima se deshacen y desaparecen. Bueno, de esa manera procesa Dios nuestros pecados. Y esto es importante saberlo, porque la culpabilidad ella persigue a la gente. Y el que no tiene conocimiento de esto, fácilmente se deja atrapar por la culpabilidad. Y aunque Dios le ha perdonado, la persona sigue, ay, si yo recuerdo que hace tantos años hice esto o hice aquello y yo todavía me siento mal. Bueno, a esa persona le falta realmente una concepción clara de lo que es el pecado. En Corea hay un pastor, todavía él vive, y hace años fue conocido como el pastor de la iglesia más grande del mundo. Y así fue. Y ese hombre escribió varios libros, y en uno de sus libros yo leí, y él dice que un día orando y hablando con Dios, Dios le dijo, David Yonguicho se llama, David, necesito que le enseñes algo a la iglesia. ¿Qué quieres que le enseñe a la iglesia? La iglesia me está llamando mentiroso. Señor, ¿en serio? ¿Le estamos llamando que tú eres mentiroso? Sí.
Enséñales, porque resulta que cuando ellos me piden perdón por sus pecados, yo los perdono. Yo les limpio los pecados, los deshago como nube, los deshago como niebla. Si en ocasiones uno viaja, o va en bicicleta, o en moto, o en carro, y va por ciertos sectores del país donde hay niebla. Pero otro día pasa y no hay nada, está todo despejado. Y cuando otro día aparezca la niebla, uno no puede decir, ay, esta era la niebla del año pasado. No, es otra. Se deshace. Esa es la forma como Dios agarra nuestros pecados y los deshace. Dios le dijo al pastor, le dijo, enséñale a la iglesia. Diles que cuando ellos me piden perdón, les perdono los pecados. Es más, la escritura dice que el Señor agarra los pecados y los sepulta ¿dónde? En lo profundo de la mar. Ustedes sabían que hay sectores del mar que todavía, las profundidades, que todavía ningún ser humano ha llegado y nunca van a llegar. Claro que hay personas que quieren juzgar a otros que se han comprado unos tanques de oxígeno súper enormes y unas balas para introducir, y se meten por allá a lo profundo del mar a tratar de encontrar los pecados que Dios ya nos perdonó. Pero Él nos da la seguridad que allá nadie va a encontrar esos pecados. Entonces Dios le dijo al pastor, cuando ellos me piden perdón, yo los perdono a ellos los pecados. Y si al pasar el tiempo vuelven y me dicen, ay Señor, el pecado aquel, de nuevo quiero que me perdones. El Señor dice, ¿de qué pecado me estás hablando? De aquel que... No, aquí estoy mirando, ya no hay nada, no aparece nada. No aparece nada. Entonces, necesitamos saber que cada vez que nosotros le confesamos a Dios un pecado, por difícil que sea, por terrible que sea, Él lo agarra y Él lo deshace como nube y Él lo sepulta en lo profundo de la mar y dice que nunca más hará memoria de esos pecados. Asistí a la conferencia de un evangelista a quien admiro mucho y él dice que después de una gran noche de actividad se fue a un restaurante a cenar. Pero se fue todo el equipo, iban como 35 personas y todos pidieron platos costosos. Pues no había problema por pedir platos costosos. Ok. El restaurante estaba lleno. Llegó el momento ya de quererse ir y él levanta la mano y le dice al mesero, por favor señor, ¿me trae la cuenta por favor? Y el mesero se le acerca al oído y le dice, disculpe señor, su cuenta ya alguien la pagó. Había una familia en esa mesa que te conocen y se acercaron y pagaron y que gracias. Y este hombre argentino, che, pero no, yo necesito pagar mi cuenta y se puso como que se descompuso un poco y se puso enojado. Yo necesito pagar la cuenta. Y el mesero le dijo esta frase, don Carlos, una cuenta no se puede pagar dos veces. Ya está pago y punto. Y dice que cuando el mesero le dijo eso, Dios le habló. Le dijo, así tienes que hablarle a la iglesia, que cuando yo le perdono sus pecados, ya esa cuenta de ese pecado fue cancelada. No puede volver a ser pagada de nuevo. Ya se canceló. Ya esa factura no cobra vigencia. Ya no es necesario que la paguen de nuevo. Pero nosotros a veces, ay Señor, quiero pagar de nuevo la factura. Y Dios dice, ya está paga, ya fueron perdonados. Cuando pasamos por ese proceso, alcanzamos misericordia. Y respondo esta gran pregunta para cerrar. ¿Quién es el que se aparta? Porque ese es el tema. El que se aparta alcanza. Pero ¿quién es el que se aparta? El que se aparta es el que ha tenido un arrepentimiento genuino. Y lo podrá notar porque tendrá la convicción de apartarse de lo pecaminoso. Ya su deleite en pecar no está.
Ahora su deleite es honrar al que ya lo perdonó una vez y nos perdona las veces que sea necesaria. Por eso dice el sabio Salomón: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. No sé en qué le hemos fallado a Dios, pero lo que yo sí sé es que Dios no falla en su proceso de perdonar y entregar misericordia. ¿Qué pasa si nuestras familias cada día tienen más personas que confiesan sus pecados y se apartan y alcanzan misericordia? Vamos a ser familias escribiendo una nueva historia y dejando un legado que sea digno de imitar. Este es el tiempo de nosotros confesar, apartarnos y alcanzar misericordia. ¿Qué es misericordia? El favor de Dios inmerecido, el bienestar de Dios que no merecíamos. Que no es que Dios me va a hacer el bien porque yo soy muy buena gente, casi perfecto. No, si Él me hace bien es porque alcancé misericordia. Las personas que operamos en la instancia, en el departamento de la misericordia de Dios, nos va a ir muy bien, porque si estamos en esa jurisdicción de la misericordia de Dios, es porque un día confesamos, nos apartamos y entramos en esa gran amplitud de vida que Él nos da cuando se alcanza misericordia. Ahí donde estás, di conmigo: Señor Jesús, dame tal sabiduría que yo pueda confesar mis pecados, tener la ayuda del Espíritu Santo para apartarme de ellos y así poder vivir una vida caminando en las instancias de la misericordia de Dios. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. He compartido tu palabra y yo creo que todas estas familias y los que están conectados han sido bendecidos. Le damos un fuerte aplauso al Señor y despedimos a la gente que ha estado recibiendo esta conferencia. Si alguien en esta mañana está aquí por primera vez